Hola, les saludo Juan Manuel Caicedo. Primero que todo, agradezco a Alejandro Segura por haber tenido la iniciativa de organizar este congreso online, La Política Actual. En esta ponencia vamos sobre el desarrollo más reciente de la política ecuatoriana. Cabe mencionar que quien les habla no es un ciudadano ecuatoriano, yo nací en Colombia, pero mi formación como politólogo la he recibido en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede de Ecuador. Entonces, inevitablemente, a lo largo de mi formación me he tenido que aproximar a los trabajos en ciencia política sobre Ecuador y a las preocupaciones de los politólogos ecuatorianos. Entonces, aquí vamos a compartir la pantalla. Mi ponencia se titula Calidad de la democracia en Ecuador, avances o retrocesos. Esto es la lista de los temas que vamos a tratar. Primero vamos a definir un concepto de calidad en términos de calidad de un producto. Luego vamos a definir un concepto de calidad de la democracia. Posteriormente vamos a observar con qué indicadores se podría medir esta calidad de la democracia. Vamos a hacer una breve descripción sobre el contexto del país que estamos observando y su trasfondo económico. Y posteriormente vamos a pasar al análisis de la calidad de la democracia en términos de procedimiento, contenido y resultado. Ya más adelante vamos a explicar esta conceptualización. Finalmente mostramos las correlaciones que se observan entre nuestras variables y planteamos una discusión final a partir de los hallazgos que hemos encontrado. Primero que todo, definir el concepto de calidad de un producto en los términos que lo define la industria y el mercadeo. Esta definición la he tomado de un trabajo de Leonardo Morlino sobre la calidad de las democracias en América Latina. La calidad se puede dividir en tres significados. El primer significado es el del procedimiento, que es el proceso de producción, sus métodos y tiempo. El segundo significado es el del contenido, que son las características estructurales del producto ya elaborado, sus materiales y su funcionamiento. Y el resultado, el tercer significado es el resultado, que es la satisfacción expresada por el consumidor. Entonces, ¿cuáles serían estos tres significados de calidad si observáramos la democracia como un producto? En el procedimiento hablaríamos del poder que tienen los ciudadanos para verificar y evaluar la gestión del gobierno. Claramente, el proceso de toma de decisiones. Este proceso de toma de decisiones lo vamos a observar en tres dimensiones. La competitividad, que se refiere a los procesos electorales a los que puede acceder una pluralidad de opciones partidarias. Esto forma parte, como lo definen Kopech y otros, a la hora de elaborar los índices de Biden, Varieties of Democracy, que es la base de datos que vamos a utilizar. Esto ellos lo definen como el componente electoral de la democracia. La tercera dimensión del procedimiento es el debate público, que es la forma en que se generan y expresan las preferencias ciudadanas, con el propósito de ser canalizadas y realizadas por sus representantes. Para Kopech y otros, esto también forma parte del componente electoral, porque es donde se canalizan las preferencias de cara a un proceso de toma de decisiones. Finalmente, la tercera dimensión del procedimiento que vamos a observar aquí es la independencia judicial, la capacidad de las altas cortes para contrariar la posición del gobierno. Esto forma parte del componente liberal de la democracia, que es limitar al gobierno, que unas instituciones controlen al gobierno. ¿Cómo vamos a definir el contenido, el significado del contenido de la calidad? Lo vamos a definir como la aplicación de derechos sociales y la reducción de brechas que limitan la igualdad social y política. Y vamos a observar la igualdad en la distribución de recursos. Hay que admitir que no todos los defensores de la democracia son defensores acérrimos de la reducción de desigualdades. No todos consideran que la reducción de desigualdades sea un componente sine qua non de la democracia. Pero yo aquí me voy a pegar al trabajo de los investigadores de Biden, Kopech y otros,
quienes definen que este hace parte del componente igualitario de la democracia. Me apego también a Morlino, que dice que en la reducción de desigualdades es donde está la sustancia de la democracia. Y me apego a autores como Amartya Sen y Robert Dahl, quienes señalan que sin alimentos, sin agua, sin vivienda, sin acceso a salud, sin acceso a educación, sería muy difícil participar en la política y en el gobierno. Eh, en el significado del resultado, la calidad en términos del resultado, vamos a observar la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del régimen político y la confianza que depositan en sus instituciones, específicamente la confianza en el gobierno y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. ¿Qué indicadores vamos a usar para medir los conceptos que hemos expuesto? En primer lugar, para medir la competitividad vamos a utilizar el índice de elecciones limpias de Biden. En segundo lugar, para medir el debate público vamos a utilizar el índice de libertad de expresión. Y en tercer lugar, para la independencia judicial vamos a utilizar el índice de independencia de la alta corte. Todos estos índices son extraídos de la base de datos Varieties of Democracy Biden. El índice de elecciones limpias indica que las elecciones sean libres de fraudes e irregularidades sistemáticas. Va de 0 a 1, cuanto más limpias son las elecciones, más alto es el índice. El índice de libertad de expresión indica que los medios de comunicación y los periodistas no están expuestos a presiones y que en general hay libertad para discutir sobre temas políticos. También va de 0 a 1, cuanto más alta libertad de expresión, más alto el índice. Y el índice de independencia judicial indica que los jueces, sobre todo específicamente los de la alta corte, pueden tomar decisiones en contra de la posición del gobierno. Este índice va desde -2 hasta 2. El contenido lo vamos a observar también que es extraído de Varieties of Democracy. Nos vamos a fijar en el índice de igual distribución de recursos, que mide qué tan universalista es la inversión en bienes públicos. O sea, que alcance a todos los sectores de la sociedad y no a unos sectores en específico. Lo mismo con los programas de bienestar, con el acceso a la salud y con el acceso a la educación. Como les comentaba, los investigadores de Biden consideran que esto forma parte del componente igualitario de la democracia. Finalmente, el resultado lo vamos a observar con variables de opinión pública. Como confianza en el gobierno, vamos a observar el porcentaje de encuestados que respondieron mucho o bastante en la pregunta sobre si confían en el gobierno. Estas son las opciones más altas. Las otras opciones de respuesta son poca o ninguna. Este indicador que estamos tomando aquí de confianza en el gobierno iría de 0 a 100 porque es el porcentaje de los confiados, de los que confían. Y lo mismo con la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Tomaríamos el porcentaje de los que están satisfechos. Para contextualizar un poco el país del que estamos hablando, tenemos esta tabla que muestra las elecciones que se han celebrado desde 1979, el llamado retorno a la democracia, cuando en Ecuador se terminó la última etapa de gobiernos militares. En esta etapa, como vemos, se han venido celebrando elecciones con frecuencia. En los índices de las organizaciones que califican calidad de la democracia, Ecuador suele quedar como una democracia defectuosa o como una democracia electoral, que no llega a ser democracia liberal. Es decir, se celebran elecciones, pero hay muchos derechos políticos y libertades civiles que no están plenamente garantizadas. Esta tabla muestra en la primera columna el año en el que se celebraron las elecciones, en la segunda columna el periodo para el que fue elegido el presidente, en la tercera columna quién ganó esas elecciones
Y en la cuarta columna, ¿cuánto sobrevivió ese presidente en el gobierno? En amarillo he señalado los presidentes que no terminaron su mandato. Jaime Roldós gobernó 1 año y 9 meses aproximadamente, y murió por un accidente aéreo que algunos sospechan que fue un atentado. Abdalá Bucaram gobernó entre 1996 y 1997. Él fue derrocado por el Congreso. El Congreso hizo una elección en 1997 que le he señalado aquí con un asterisco porque esta no fue una elección popular, sino que se trató de una elección en la legislatura. Allí eligieron como presidente interino a Fabián Alarcón. Posteriormente tenemos dos presidentes seguidos que fueron derrocados, que no terminaron el mandato para el cual fueron elegidos. Mawad, que fue elegido para el periodo 98-2003 y que solo llegó hasta el 2000, y Gutiérrez, que fue elegido para el periodo 2003-2007 y que solo llegó hasta el 2005. Adicionalmente tenemos a Rafael Correa, que no fue derrocado, pero como hubo una nueva constitución, anticipó las elecciones e interrumpió su periodo para el que había sido elegido, iniciando de cero un periodo de 4 años. Hay dos datos que es importante observar aquí. En primer lugar, que en un periodo de 10 años, Rodrigo Borja fue el último presidente que finalizó el mandato, perdón, Sixto Durán Ballén fue el último presidente que finalizó el mandato para el cual fue elegido. Después de eso, pasaron un periodo de 10 años de inestabilidad política en los que ningún presidente termina el mandato para el cual había sido elegido. Entonces, primer dato a observar, después de un periodo de inestabilidad política, Rafael Correa es el primer presidente que logra terminar su mandato. Segundo dato para resaltar, Rafael Correa es el presidente que más ha gobernado continuamente en todo este periodo del llamado retorno a la democracia. Por lo tanto, es inevitable decir que Rafael Correa ha afectado la institucionalidad democrática del Ecuador y la dinámica de la política en este país. Este es un indicador que uso simplemente para poner un trasfondo económico, porque a pesar de que no son factores netamente políticos, terminan afectando todo lo que se hace en política. Uso para observar este trasfondo económico el precio del precio internacional del barril de petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo es la principal exportación del Ecuador, lo que genera más ingresos y sobre todo para el sector público el precio del petróleo es supremamente importante para su financiamiento. Aquí lo que observamos es una elevación del precio del petróleo a partir del año 2003 y Rafael Correa coincide con la época de mayores precios, con una época de precios por lo general por encima de 60, que vemos que en esta etapa de Correa 2, Correa 3, hubo precios del petróleo por encima de los $100. Aquí hacia el final de Correa 3 hay un descenso y luego vuelve a haber un nuevo repunte. Pero lo que cabe destacar aquí es que Rafael Correa gozó de la etapa de precios más altos del petróleo. Ahora vamos a analizar lo que nos interesa, la calidad de la democracia. Vamos a empezar por las dimensiones del procedimiento, que como decíamos son elecciones, libertad de expresión e independencia de la justicia. En primer lugar está el índice de elecciones limpias. Aquí vemos que Ecuador es un país relativamente estable en estos términos, no sufre cambios abruptos. Pero cabe destacar que cuando llega Rafael Correa al poder, empieza a haber una reducción. Y esa reducción no ha sido revertida en el periodo de Moreno, sino que, al contrario, el índice de elecciones limpias de Biden, vemos que sigue con tendencia a la baja.
¿Qué es lo que pudo haber pasado en el periodo de Correa que nos hace ver esta reducción, que le hizo pensar a los investigadores que elaboran este índice que había que reportar una reducción en el índice? ¿Cuáles pueden ser los hechos que los guiaron? Para esto, podemos tomar un artículo de Basabe y Martínez del año 2014, denominado Ecuador, cada vez menos democracia, cada vez más autoritarismo con elecciones. Este artículo, pues, es una descripción del contexto de la época y algunos de los hechos que nos reportan sobre elecciones en este artículo es que el gobierno usó recursos estatales para la promoción electoral, para hacerse campaña, y esto no tuvo ninguna sanción. El CNE, que es la Comisión Electoral del Ecuador, impidió la participación de algunas organizaciones políticas. Como ejemplo ponen a Concentración Nacional. El proceso de inscripción de candidaturas generaba dudas sobre su transparencia. El CNE era presidido por simpatizantes del gobierno. Incluso nos mencionan el caso de un presidente del CNE que pasó luego a ser secretario particular de presidencia. Y adicionalmente, modificaron para su beneficio, me refiero, cuando digo modificaron, me refiero al partido de gobierno en esa época, Alianza País, modificó para su beneficio distritos electorales y fórmulas para la asignación de curules. Entonces esto les permitió obtener finalmente más curules en la legislatura. Estos pueden ser algunos de los hechos que conllevan este descenso, que llevaron a este descenso en el índice de elecciones limpias. Ahora vamos a analizar la dimensión de la libertad de expresión, que hemos tomado como segunda dimensión del procedimiento. En este punto también vemos que Ecuador es un país relativamente estable, que no sufre cambios abruptos, pero si analizamos el proceso en el que Rafael Correa llega al poder, vemos que con Palacio durante Palacio se venía llegando a niveles altos de libertad de expresión, pero con Rafael Correa vemos que eso se reduce. Aquí, en el caso de Lenín Moreno, sí podemos observar un repunte en esta dimensión. Eh, de nuevo, para no quedarnos solo con el número, con el indicador, mencionemos algunos de los hechos a los que aluden Basabe y Martínez. Y también un informe de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2018. Eh, en estos dos documentos se alude a las sabatinas como una forma de presionar a los periodistas. Era un programa televisivo que tenía el presidente Correa por las mañanas de los sábados, en las que criticaba la manera como los medios informaban e incluso llegó a romper periódicos como un acto simbólico bastante fuerte, ¿no? Adicionalmente mencionan que había la posibilidad de sanciones penales por concepto de difamación. Había multas desproporcionadas hacia lo que los medios informaban y hay casos ejemplares, ¿no? El Universo llegó a recibir una multa de $90,000 por una caricatura de su caricaturista Bonil y el caricaturista tuvo que rectificar una frase. Y en el año 2017, 7 diarios fueron multados con una multa de $4,000 porque no informaron sobre el patrimonio del candidato opositor Guillermo Lazo en paraísos fiscales. Entonces, vemos que el gobierno disponía de mecanismos para controlar tanto lo que se informaba como lo que no se informaba. Había sanciones por lo que se decía, pero también podía haber sanciones por lo que no se decía. Y finalmente, el hecho más diciente es que había un superintendente de comunicación con poder para definir qué era información veraz, qué era información completa. Y bueno, esto no es realmente lo que impacta la libertad de expresión, sino que
Este superintendente era altamente dependiente del gobierno, simpatizaba con el gobierno, era designado por el mismo gobierno. En este sentido, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que en el nuevo gobierno de Lenín Moreno ha habido pronunciamientos de autoridades públicas y ha habido proyectos de modificación a la ley de comunicación que son favorables para la libertad de expresión, para los estándares internacionales de la libertad de expresión. Entonces, quizás por esos hechos que vemos un repunte de la libertad de expresión en la etapa de Lenín Moreno. Ahora vamos a pasar a ver la tercera dimensión de la calidad en términos del procedimiento, que es la independencia de la alta corte, que hemos tomado aquí como un indicador de independencia judicial. En este sentido, vemos que el Ecuador sí se mueve un poco más en cuanto a las posiciones. Es clave aquí observar que la independencia judicial venía ascendiendo hasta el último año del gobierno de Palacio, y cuando llega Rafael Correa vemos que la independencia judicial se va hacia abajo, hacia sus niveles más bajos en todo el periodo que estamos observando. Y reporta un repunte en la etapa de Moreno. Este índice, como veíamos al principio, va de -2 hasta 2, ¿no? Tengamos eso en cuenta. Y bueno, ¿qué puede ser lo que provoca este descenso de la independencia judicial durante el gobierno de Correa? Algunos hechos que nos mencionan Pasado y Martínez es que hubo una captura del proceso de judicatura, perdón, hubo una captura del Consejo de la Judicatura, poniendo como presidente del mismo a Gustavo Jalk, un simpatizante del gobierno. El Consejo de la Judicatura viene a ser el órgano que controla la designación y sanción de los jueces. Por lo tanto, este organismo se podía usar directa o indirectamente para perseguir opositores políticos y para perseguir a quienes organizaban protestas. Adicionalmente, la Relatoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los fiscales y magistrados en el periodo de Correa recibían presiones cuando debían decidir sobre casos denunciados por el presidente. Entonces, quizá en el gobierno de Moreno hay una reducción de estas prácticas de captura de lo judicial, de presión a lo judicial, al menos para la percepción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y basados en estas relatorías, es que los investigadores de Biden pudieron haber concluido que en el gobierno de Moreno hubo un repunte, un alza de la independencia judicial. Aquí, en esta gráfica, observamos las tres dimensiones del procedimiento juntas. Entonces, aquí podemos ver el descenso de libertad de expresión y elecciones limpias durante el periodo Correa, el repunte de la libertad de expresión y el continuo descenso de las elecciones limpias durante el periodo Moreno. Y vemos también la caída de la independencia judicial en el periodo Correa y su aparente repunte durante el gobierno de Moreno. Entonces, en este sentido, ¿cómo evaluaríamos la calidad de la democracia del periodo Correa en términos del procedimiento? Veríamos para el periodo Correa, en el que estamos haciendo especial énfasis por la importancia que este gobierno tuvo para la institucionalidad democrática de Ecuador. Durante este periodo se observa un claro descenso en todos los índices que tienen que ver con el procedimiento de la democracia, de la calidad de la democracia.
Entonces, podríamos decir que hubo un impacto negativo de este gobierno de Correa en las distintas dimensiones del procedimiento. Ahora vamos a pasar a ver la calidad en términos del contenido. Para esto, para medir esto, estamos utilizando, como les comentaba, el índice de igualdad en la distribución de recursos de Biden, que se refiere específicamente a recursos públicos, a universalidad de los recursos públicos. Aquí vemos un repunte, un alza durante el gobierno de Palacio, pero específicamente durante los años de Correa. Lo que vemos aquí es que el nivel más alto de universalismo en la distribución de recursos se logra en 2017 con un 0,735 y después de haber llegado a sus niveles más altos en todo el periodo observado durante la etapa de Correa, hay un descenso de nuevo en la etapa de Moreno. Eh, ¿Cuáles pueden ser los hechos que marcaron este ascenso en el índice de igualdad en la distribución de recursos en el periodo de Correa? Claramente políticas de bienestar, políticas de acceso a la educación, de acceso a la salud, con criterio de gratuidad. También hubo construcción de hospitales, construcción de infraestructura para la educación, se abrieron nuevas universidades. Esto sin lugar a dudas hizo más amplio y más accesibles muchos servicios públicos. Este periodo, cabe recordar que coincidió con la etapa de los mayores precios en el barril del petróleo. Entonces, Correa dispuso de recursos para hacer una gran inversión pública que, como vemos, se ve representada en una ampliación, en una mayor difusión de los servicios públicos entre los sectores de la sociedad ecuatoriana. Entonces, si analizamos la calidad en términos del contenido, ahí ya podemos decir otra cosa, algo muy distinto de lo que decíamos con respecto a la dimensión del procedimiento. Ahí sí podríamos decir que el gobierno de Rafael Correa fue exitoso en comparación con el gobierno de su sucesor, que ha venido reportando un descenso en este índice. Ahora, la calidad en términos del resultado, que son las opiniones del consumidor sobre el producto, si el producto le gusta o no. En ese sentido, vemos en esta etapa del gobierno Noboa, que Noboa no fue elegido para ser presidente, sino que al ser depuesto el presidente que estaba en esa época, él era el vicepresidente y quedó en el gobierno. Luego pasa lo mismo con Gutiérrez, Palacio era el vicepresidente y finalmente al ser depuesto el presidente, él quedó en el gobierno. Entonces, lo que vemos aquí es una etapa de política errática, de política que no seguía un orden, una normativa clara, una normativa predecible. Y sobre esto nos dicen Freidenberg y Pachano en su libro sobre el sistema político ecuatoriano, nos dicen que este comportamiento errático, esta desorientación de los actores políticos, tal vez tuvo mucho que ver con estos bajos niveles de confianza en el gobierno que observamos en esta etapa 2000-2006. 2007 es el año en el que Rafael Correa llega al poder. A partir de aquí observamos un ascenso de la calidad en términos del resultado, llegando a su valor más alto en el año 2013 de 64,5.
2013 es un país en el que hubo elecciones en Ecuador. Rafael Correa las ganó ampliamente y sus candidatos a la legislatura quedaron con una amplia mayoría. Entonces, eso, el apoyo al gobierno en este año se reflejó tanto en elecciones como en encuestas. A partir de esta etapa empezamos a observar un descenso que coincide. No voy a decir que eso lo causó, pero este descenso coincide claramente con el descenso en los precios del petróleo y posiblemente con la capacidad del gobierno para invertir y distribuir recursos. Y con Moreno, la confianza en el gobierno vuelve a niveles bajos, incluso más bajos que los que había en los 90. Ahora la segunda dimensión que hemos tomado aquí para observar la calidad en términos del resultado. ¿Qué tan satisfechos están los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia en el país? Eh, este es un indicador más general que la confianza en el gobierno, porque no es confianza en una institución específica, sino que es confianza en la totalidad del régimen. Sin embargo, vemos que marcha a ritmos parecidos. En esta etapa en la que veíamos que era más baja la confianza en el gobierno, también es baja la satisfacción con la democracia, y en la etapa en la que era alta la confianza en el gobierno, también subió a sus máximos la satisfacción con la democracia. Aquí podemos observar juntas las dos dimensiones del resultado. Vemos claramente un ascenso y luego vemos cómo la montaña vuelve a descender. Esta es una tabla de correlaciones. Eh, no tenemos los datos ni era nuestra intención aquí probar causalidad, pero esta es una tabla de correlaciones que nos dice qué tan similar es el comportamiento de las variables. Eh, es claro, es claro que las dimensiones del procedimiento están correlacionadas entre ellas, ¿no? Recordemos que una correlación se mide de 0 a 1, donde un número de 1 indica una alta correlación y un número de 0 indica una baja correlación. Entonces, bueno, elecciones limpias está correlacionado en un nivel de 1 con elecciones limpias porque es la misma variable. Pero vemos que tiene una correlación más o menos, al menos una correlación débil con libertad de expresión e independencia judicial, ¿sí? Es una correlación que no es muy alta, pero al menos es positiva, es lo que trato de decir, que estas dimensiones marchan en un ritmo que hasta cierto punto es similar. ¿Y en dónde observamos correlaciones altas? Observamos correlaciones altas, una de 0,80 en lo que tiene que ver con igualdad de recursos y precio del petróleo. Como les decía, cuanto mayor estaba el precio del petróleo, mayor capacidad había para invertir en políticas de bienestar y bienes públicos. Así que no resulta muy extraño que haya aquí una correlación alta. Pero hay algo muy interesante que se observa aquí y es en los indicadores que hemos tomado para el significado del resultado de la calidad. Vemos que la confianza en el gobierno y la satisfacción con la democracia tienen una correlación moderada, mayor de 5, con el precio del petróleo. Vemos que la confianza en el gobierno y la satisfacción con la democracia están negativamente correlacionadas con las dimensiones del procedimiento. Esto es muy interesante porque nos está diciendo
Nos está diciendo que a pesar de que la democracia desmejora en cuanto a estándares internacionales que son tenidos en cuenta por las organizaciones de investigadores, tanto por las organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, vemos que el descenso en estas dimensiones del procedimiento no afecta la confianza en el gobierno o la satisfacción con la democracia, sino que hasta pareciera que cuando descienden las dimensiones del procedimiento es precisamente cuando aumenta la confianza en el gobierno y la satisfacción con el régimen. En el mismo sentido, cabe observar aquí, bueno, tuve que haberlo mencionado desde el principio, pero cabe mencionar que la confianza en el gobierno y la satisfacción con la democracia están altamente correlacionadas, como ya lo veíamos en la gráfica, ¿no? Se mueve muy similar, entonces la correlación es de 0,85. Y en lo que tiene que ver con la igualdad en la distribución de recursos, vemos una correlación bastante alta, ¿no? La confianza en el gobierno tiene una correlación de 0,77 con la igualdad y la satisfacción con el régimen de 0,79. O sea, no es como les decía, no estoy diciendo que esto es causalidad, no es este un análisis para determinar una relación causal, pero sí observamos que cuanto mayor igualdad en la distribución de recursos, eh, mayor está siendo, mayores están siendo los indicadores del significado del resultado de la calidad. Aquí para ilustrar un poco lo de la tabla anterior, porque pues es una tabla con muchos datos y no se observa muy claramente lo que se quiere evidenciar. Estas son las variables que marchan juntas. En rojo, las dimensiones del procedimiento. En verde, las dimensiones de trasfondo económico, precio del petróleo, contenido y resultado. Estas en verde porque parece que todas ascienden juntas. Y estas en rojo porque parece que todas ascienden juntas. Y en lados opuestos porque, como vemos, cuando asciende la una, se reduce la otra. Entonces, aquí podemos plantear una discusión final, ya a manera de conclusión. En primer lugar, el principal hallazgo es que los significados de la calidad de la democracia pueden evolucionar en direcciones distintas. Aquí hemos visto claramente que cuando descendían las dimensiones del procedimiento, se incrementaban las de los resultados y lo que tiene que ver con el contenido. Entonces, estos tres significados de calidad que define Morlino, Morlino los definió así precisamente pensando en que podían marchar en ritmos diferentes o incluso contrarios. Como vemos en el caso empírico de Ecuador, eso es posible. Dos grandes preguntas que nos quedan. ¿Los procedimientos democráticos son incompatibles con la reducción de la desigualdad? Eh, Aquí podemos citar, por ejemplo, a Hayek y su clásico camino de servidumbre, ¿no? Hayek nos dice que toda sociedad que se inclina hacia el colectivismo y hacia este proceso de reducción de desigualdades puede terminar perdiendo sus libertades y su carácter democrático. Eh, Vemos en este caso un caso empírico que tal vez podría estar sirviendo como sustento a ese tipo de idea. También hay un artículo de Acemoglu, Robinson y Torvik que se pregunta por qué el electorado está dispuesto a veces a desmantelar un sistema de pesos y contrapesos. Y
es porque cuando el electorado se identifica con el presidente y ve a las demás instituciones y a los medios de comunicación como una élite que no sirve a las mayorías, entonces el público se ve inevitablemente inclinado a concederle más poderes al presidente, a apoyar más al presidente. Entonces, también en este sentido, podemos estar encontrando una evidencia de ese hecho, ¿no? De que cuando el gobierno es capaz de ampliar recursos, de ampliar recursos y de ampliar servicios públicos, es un gobierno apoyado, aunque los procedimientos de la democracia esté teniendo un rendimiento negativo para los estándares internacionales. Y pues tenemos también toda la bibliografía de las democracias delegativas en América Latina, ¿no? O sea, no sería muy extraño ver estos altos indicadores de apoyo hacia un gobierno que aparentemente no está siendo democrático, pero el público considera que le presta un servicio, ¿no? Eh, y la segunda pregunta para discutir es si los procedimientos democráticos son importantes para la definición de la. Aquí hay muchas interrogantes, ¿no? Hay toda una bibliografía sobre confianza y de apoyo político y esta discusión sobre la democracia sobre la importancia de la democracia viene desde hace varios años, ¿no? Podría ser positiva para la confianza política porque le permite a los ciudadanos plantear demandas sofisticadas y exigir rendición de cuentas a las instituciones. Pero la democracia también puede estar afectada por prácticas de clientelismo, nepotismo, ineficiencia de los funcionarios. Entonces, no necesariamente una democracia genera altos niveles de confianza política. Eh, Algunos autores han investigado esto en países como China, Vietnam, y estos países tienen altos niveles de confianza política, altos niveles de confianza en el gobierno. Entonces, parecería que no siempre, ¿no? O en democracias emergentes, también se dice que la democracia todavía no es valorada como un estándar a alcanzar. Y lo que se quiere es precisamente servicios públicos y satisfacer necesidades materiales. Entonces, esto es lo que podemos estar encontrando en este sentido, ¿no? Que las dimensiones del procedimiento, que la democracia, tal vez no es el factor definitorio de la confianza política, sino qué tan predecible es el sistema, qué tan estable es y qué tan capaz es de satisfacer necesidades de los ciudadanos. Eh, Esa es mi conclusión sobre este tema y muchas gracias a los que han estado escuchando esta ponencia y una invitación que les extiendo a escuchar las demás ponencias del Congreso que hemos organizado. Muchas gracias.